Bienvenidos a una cápsula más de la asignatura Seguridad Estructural. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia. Cápsula 13. Hemos visto hasta el momento en esta materia de seguridad estructural temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, ya que estas manifestaciones de la seguridad van a depender pues de las estrategias que podamos colocar en cada una de las áreas específicas de trabajo. Como hemos visto, parte fundamental de estas estrategias pues es definir el contexto en el cual las actividades de las personas se van a realizar. Es por ello que iniciaremos a revisar temas referentes a las edificaciones, en las cuales pues se van a desarrollar las actividades pues de la sociedad en general, ya que estas edificaciones cuando se encuentran expuestas a eventualidades de catástrofes naturales, pues van a tener una respuesta, la cual pues puede incrementar o disminuir el riesgo de un accidente o una pérdida de una vida humana. Entonces comenzaremos a analizar los efectos de las cargas, las cuales se pueden considerar cargas vivas, muertas y accidentales. Las cargas en estructuras vivas, muertas y accidentales determinan la estabilidad y seguridad de una construcción. Las cargas muertas son pesos permanentes, la misma estructura, los acabados que tenga la misma, y las vivas son transitorias, como las personas que realizan sus actividades dentro de una edificación, el mobiliario, que pueden ser máquinas, desde algo tan sencillo como una casa habitación, hasta una empresa en la cual pues va a haber movimiento de equipo pesado y maquinaria. Y las accidentales ocurren por eventos extremos, como los sismos, las inundaciones, los vientos, y su correcto análisis asegura que el edificio soporte fuerzas verticales y horizontales. Esquemáticamente podemos ver en la imagen cómo pues las personas, el mobiliario, el efecto del viento, y también esquemáticamente podemos ver pues las características de una estructura, la cual pues va a contar con una cimentación, con un piso, con paredes, con techo, para poder garantizar pues el objetivo por el cual se ha realizado la edificación. Y es así como podemos nosotros analizar el hecho de que una edificación estará segura ante el evento pues inicial, que es el uso por las personas, la vida útil de la edificación y la eventualidad de un incidente natural. Ya veíamos principalmente los sismos y las inundaciones, los huracanes. Cargas muertas, que son las acciones permanentes, pues son fuerzas verticales constantes que actúan durante toda la vida útil de la estructura debido a la gravedad. El origen que tienen esta es el peso de los elementos constructivos, como las losas o techos que mencionábamos, vigas, columnas, muros, recubrimientos, que puede ser yeso o los pisos, y los sistemas de instalaciones BIM. Recordemos que pues todas y cada una de los objetos materiales tiene un peso. Ese peso se ve soportado por la edificación, el cual se va dispersando hasta llegar a la cimentación, y la cimentación lo va a distribuir en el suelo sobre el cual pues esté realizando la edificación. Es así como el peso o esta carga muerta nos determinará las características que debe de cumplir mínimamente una edificación. El efecto que genera son esfuerzos continuos de compresión y flexión. Al ser constantes, son la base para calcular el asentamiento a largo plazo de la cimentación. Es lo que mencionábamos acerca de que la cimentación será el elemento estructural que mantendrá este peso de las cargas muertas distribuido en el suelo sobre el cual se realizó la edificación.
Es por ello que la cimentación estará constantemente cargada. Y el cálculo que se debe realizar, pues se determina mediante las dimensiones geométricas y el peso volumétrico de los materiales. Esta cuestión de la característica física de cualquier material, que es tener un peso, lo relacionamos al volumen de tal forma que podemos conocer, pues, qué tanto peso nos da un elemento estructural por una determinada área, y con lo cual nosotros pues podemos determinar cuál va a ser el esfuerzo real que va a soportar el suelo mediante la transmisión de cargas debido a la función de la cimentación. Existe el efecto de volteo. Nosotros debemos de reconocer que no siempre el peso es bueno, ya que inicialmente podemos considerar que el peso va a mantener estática la estructura, es decir, debido a su propio peso, la estructura siempre va a estar firme, y no es así. En estructuras ligeras como las naves industriales, la carga muerta es la única que ayuda a contrarrestar el levantamiento provocado por el viento. Es decir, que nosotros debemos de mantener un peso mínimo para contrarrestar los efectos que puedan provocar pues los efectos de la naturaleza en el mismo. Esto no solo lo podemos ver en este tipo de estructuras que pues deben de trabajar en contra de la presión del viento, sino que también en estructuras que pues soporten terrenos como muros de contención. Y bueno, existe un margen de error. Un cálculo optimista del peso propio puede llevar a fallas por inestabilidad. Los reglamentos exigen verificar que el peso real no sea menor al estimado en casos donde la estructura pueda flotar o volcarse. Las cargas vivas, que son las acciones variables, son fuerzas transitorias producidas por el uso y ocupación del inmueble. Tienen su origen en las personas que utilizan el inmueble, en el mobiliario, las mercancías en bodegas o vehículos en estacionamiento. El efecto que genera, su intensidad y ubicación cambian, lo que obliga a los ingenieros a simular estados de carga, es decir, diferentes combinaciones, para encontrar los momentos críticos en vigas y losas. Usualmente cada edificación tendrá un objetivo por el cual se está realizando, y este objetivo pues determinará la forma en que las personas van a hacer uso del inmueble. Este tipo de uso es el que determinará el tipo de cargas vivas o las acciones variables a las que esté enfrentado durante su vida útil. Valores típicos de cargas vivas. Bueno, en vivienda se considera normalmente una carga de 170 a 200 kilogramos por metro cuadrado para entrepisos y 100 kilogramos por metro cuadrado para azoteas. Esto corresponde a que el área de azoteas pues es un área que tiene menor uso en una edificación, a diferencia de lo que puede ser un entrepiso. En oficinas, escuelas suelen ser superiores, aproximadamente 200 kilogramos por metro cuadrado, y esto se debe principalmente debido al flujo de las personas. Esto se correlaciona al hecho de que, dependiendo del uso que tenga la edificación, es el tipo de carga que se debe de considerar. Y bueno, tenemos cargas instantáneas y máximas. El diseño no utiliza un solo valor de carga viva, sino 3 niveles según el análisis. Si hacemos un análisis medio, debemos de usar un peso medio para calcular deflexiones a largo plazo, es decir, asentamientos. Una carga instantánea se usa para combinaciones con sismo o viento. La probabilidad de que un edificio esté lleno al 100% durante un sismo es muy baja, por lo que se reduce el valor del peso instantáneo. Y el máximo se usa para el diseño por resistencia de losas y vigas, y el cual es el peor escenario de ocupación. Las cargas accidentales son las acciones accidentales, que son fuerzas de gran intensidad que ocurren en periodos muy cortos y no forman parte del funcionamiento normal de la edificación. Normalmente tiene su origen en sismos, que son fuerzas inerciales horizontales, y en el viento, que puede ocasionar efectos de presión o succión.
la nieve o granizo acumulado. El efecto pues son las más peligrosas porque pueden causar oscilaciones, torsión o el colapso total si no se disipa la energía correctamente. El viento puede intentar levantar techos ligeros mientras que el sismo sacude la base. Las combinaciones para fines de diseño, estas cargas se multiplican por factores de seguridad específicos, usualmente menores que para cargas muertas al ser eventos raros y se suman a las gravitatorias. Aquí podemos ver un esquema de cómo una edificación responde ante el aumento de las fuerzas laterales a las cuales se ve influenciado durante su vida útil. Podemos ver que inicialmente las primeras cargas que debe de soportar una edificación pues son todas las cargas muertas. Es decir, una vez que el edificio ya ha sido completado, ha sido finalizada su construcción con acabados y en general al 100%, pues esta edificación estará afectada por solamente cargas muertas. Una vez que inicia la ocupación, recordemos que la ocupación va a depender del uso que tenga la edificación. Y cuando mencionamos edificaciones, pues podemos estar hablando desde un puente, eh, industria, residenciales, departamentos, hasta una casa sencilla. Estas fuerzas ocupacionales pues se sumarán a las previamente de las cargas muertas y así durante su vida útil y su uso en cualquier momento puede ocurrir una eventualidad de sismo o de vientos huracanados, por ejemplo, y pueden y afectan la resistencia de la edificación y esto puede llevar pues a un colapso final de la edificación siempre y cuando se haya sobrepasado pues las cargas para las cuales está diseñada la edificación. Eso de forma esquemática podemos ver en la imagen cómo va creciendo las cargas que se le aplican a la edificación y al final cae porque está ocurriendo la falla final de la edificación, para lo cual pues antes se debe de prever que las edificaciones puedan resistir estos eventos y después del evento podamos determinar si estas edificaciones pueden continuar albergando actividad humana o deben de ser demolidos y reconstruidos. Entonces, el resumen de diferencias es en este tipo de cargas. Carga muerta es una carga permanente. Son las estructuras, los muros, las tuberías, todo lo que habíamos comentado que al finalizar la edificación, pues ya queda permanentemente. Y bueno, las características principales es que tienen una sola posición y una magnitud fija. Las cargas vivas tienen una duración transitoria. Esta va a variar según el tipo de gente, la cantidad de gente, los muebles, los vehículos, la maquinaria que pueda llegar pues a hacer uso de la edificación. Y la característica principal es que cambia según el uso del espacio. Y tenemos las cargas accidentales, las cuales tienen una duración fugaz y rara, es decir, dependiendo de la eventualidad, pues será esta duración, pero que a comparación de las cargas vivas y muertas, pues es de mucho menor duración. Como ejemplo, pues principalmente sismos y ráfagas de viento. Esto va a ser determinado según el área donde se realice la edificación. Si tenemos un área pues de alta sismicidad, sabemos que nos enfrentaremos frecuentemente a los. Y bueno, la característica principal es que la magnitud extrema es en poco tiempo. Debemos de conocer un concepto de ductilidad, a diferencia de las cargas muertas o vivas, donde la estructura debe permanecer rígida ante cargas accidentales. El diseño moderno permite que la estructura se dañe de forma controlada. Ante el viento genera presiones positivas, es decir, de empuje, y negativas de succión. Es el factor determinante en rascacielos y techos de lámina. Ante el sismo,
Como no es una fuerza externa que empuja el edificio, sino una fuerza inercial, el edificio quiere quedarse quieto mientras el suelo se mueve. Por ello, a mayor carga muerta, mayor es la fuerza sísmica que recibe la estructura. La forma en cómo se comportará la edificación, pues dependerá de estas características. Y bueno, factores de combinación, es decir, el estado límite de falla para el cual se deben de diseñar. Los ingenieros aplican factores de carga, es decir, multiplicadores para cubrir la incertidumbre. Según las normas técnicas complementarias, específicamente en México, las combinaciones típicas son: para combinación gravitatoria debe de ser el 1.3 de carga muerta más el 1.5 de carga viva. Se asume un margen de error del 30% en peso y un 50% en uso. Para la combinación accidental se debe utilizar el 1.1 de la carga muerta más el 100% del sismo o viento, y se reducen los factores porque es poco probable que el valor máximo de todas las cargas ocurra al mismo tiempo. Con esto terminamos la cápsula. Debemos recordar que cada una de las menciones a un país en específico pues deberán de ser consideradas para la localidad en la cual estemos realizando los trabajos de edificación, y así garantizar la seguridad estructural.